Es una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de la creación de Dios y disfrutar las bendiciones que Él nos tiene preparadas desde antes que usted y yo naciéramos. Un cariñoso saludo para todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Andacollo, Ovalle, Tongoy, Guanaquero, Pichidangui y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. Dios les bendice. Y ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Yo sé que todo se perdió, que todo ya murió. Alguien te vino a hablar, mas ese alguien que te está hablando no está sabiendo que Dios te va a ayudar. En el desierto sí, aprendí que los mayores milagros acontecen en el desierto sí. Y sinceramente todo valle también tiene un fin. Esa prueba en breve va a pasar, no vas a quedar así. Va a pasar ese dolor, esa angustia, sé que va a pasar. Dios te dio en esa lucha, sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar. Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover maná. Se va a abrir, esa puerta está cerrada, sé que se va a abrir. Dios entró en esta batalla, sé que se va a abrir. Yo sé que se va a abrir. ¿Quién te vio llorando, angustiado por las madrugadas? Te va a ver sonreír. En el desierto sí, aprendí que los mayores milagros acontecen en el desierto sí. Y sinceramente todo valle también tiene un fin. Esa prueba en breve va a pasar, no vas a quedar así. Va a pasar ese dolor, esa angustia, sé que va a pasar. Dios te dio en esa lucha, sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar. Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover maná. Se va a abrir, esta puerta está cerrada, sé que se va a abrir. Dios entró en esta batalla, sé que se va a abrir. Yo sé que se va a abrir. Que te vio llorando, angustiado por las madrugadas, te va a ver sonreír. Va a pasar ese dolor, esa angustia, sé que va a pasar. Dios te vio en esa lucha, sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar. Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover maná. Se va a abrir, esa puerta está cerrada, sé que se va a abrir. Dios entró en esta batalla, sé que se va a abrir. Yo sé que se va a abrir. ¿Quién te vio llorando, angustiado por las madrugadas? Te va a ver sonreír. ¿Quién te vio llorando, angustiado por las madrugadas? Te va
ha de sonreír. Va a pasar, va a pasar, va a pasar. Esta mañana tengo mucho gusto en presentar a nuestra invitada para el día de hoy. Ella es la hermana Kenia Santana, oriunda de República Dominicana, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Bienvenida, hermana Kenia. Muchísimas gracias, Pastor Eleodoro, y muchísimas gracias a todos sus televidentes por darme esta oportunidad de estar de nuevo entre ustedes. Bueno, muchas gracias. Hermana Kenia, seguramente muchos que no estuvieron en sintonía se perdieron la bendición de conocer su testimonio, cómo aparece Cristo en su vida. Bueno, es una historia un poco larga, pero voy a tratar de sintetizarla, porque yo nací en una familia cristiana. Mi bisabuela era cristiana, yo no la conocí, no recuerdo muy bien, porque cuando yo nací ella murió a los pocos meses o años, pero mi abuela, que era una mujer de Dios, una misionera, hoy en la presencia del Señor y tuvo mucho que ver con mi formación como cristiana, siempre estuvo conmigo, siempre me guió en los caminos del Señor, siempre me llevó a las escuelas dominicales, a sus viajes misioneros a predicar con ella. Mis padres también muy activos en la iglesia, mi papá predicador, adorador, con una hermosa voz, un adorador cristiano tremendo, odontólogo, y mi madre también una maestra de la Biblia, maestra de jóvenes, cristiana. Hoy día mi padre también está en la presencia del Señor, pero mi madre es pastora en la ciudad de Tampa, Florida. O sea, yo crecí en un ambiente cristiano, pero eso no significa que aunque yo haya crecido allí, que el evangelio estaba creciendo en mi corazón, porque nosotros cada uno tenemos que tener un encuentro personal con Dios que no dependa de nuestro medio ambiente, ni de nuestra familia, ni de nuestros padres. Y el Señor se va, digamos que manifestando en nuestras vidas de a poco. Es importante que nuestros hijos crezcan en los caminos del Señor, pero también es importante que ellos tengan una relación individual, íntima, personal con Jesucristo. Yo recuerdo que eso comenzó a pasar en mi vida desde muy pequeñita. El Señor comenzó a tratar conmigo desde pequeña. Yo tengo recuerdos desde los 4 años de cosas que Dios trataba conmigo. Recuerdo desde los 11 años como el Señor me instaba a predicar y a cantar. Y siempre fue un trato que fue creciendo, que fue profundizándose. Y ya en la adolescencia fue ya un trato directo, personal, fuerte, un llamado que yo lo podía percibir en cada área de mi vida. Y no sé, no puedo decir un día específico, pero sé que yo desde niña sabía que estaba marcada por el Señor para servirle. Yo crecí sabiendo esto. Mi abuela siempre me hablaba de los caminos del Señor, pero también yo sentía que había una relación y un trato de Dios personal conmigo. Así que fue, yo diría que no un día, Pastor Eleodoro, sino que fue toda esa infancia, toda esa vida de Dios tratando conmigo, hasta que ya en la adolescencia, pues en los momentos de tomar las grandes decisiones, en la juventud, todas fueron ahí por el camino del Señor. Qué lindo. Hermana Kenia, ¿y a qué edad usted hace decisión de fe por Cristo? Porque el Señor no trabaja ni con nietos ni con sobrinos, trabaja con hijos. Entonces, ¿a qué edad hizo usted la decisión de fe por Cristo? Bueno, yo recuerdo que mi bautismo fue a los 13 años. Me bautizaron a los 13 años. Y recuerdo también que yo ya estaba predicando a los 11 años. Recuerdo cómo me pusieron a predicar en un grupo de niños, de jovencitos, así, teniendo 11 años. O sea que desde antes de eso, debe haber sido ese día en el que yo recibí al Señor. Yo recuerdo un día con mi mamá en la habitación que ella me dijo que yo tenía que hacer mi decisión con el Señor, que no podía ser solamente porque ella me llevara a la iglesia. Y estábamos ahí en mi cuarto en la cama y nos pusimos de rodillas y oramos. Yo recuerdo eso, pero la edad a la que fue no la tengo muy clara. Sé que ella estaba niña, que era pequeñita, pero recuerdo que ella me dijo, tú no puedes ser cristiana por mí o por tu papá, tú tienes que serlo porque tú quieres. Y me preguntó si yo quería, y yo le dije, sí, yo quiero. Y oramos ese día en mi cama.
Así que debo haber tenido, no sé, 8 años, 7 años, pero como le digo, yo sabía que Dios había marcado mi vida con un propósito y quería vivirlo, quería conocer ese propósito, quería entregarle todo porque yo sabía que lo que Él tenía para mí era lo mejor que podía yo adquirir en la vida. Qué lindo. Hermana Kenia, es interesante para nuestro público televidente conocer cómo aparece Cristo en su vida, porque ellos dicen, bueno, si lo hizo con la hermana Kenia, también lo puede hacer conmigo, ¿cierto? Claro. Entonces, diga nomás. Bueno, y mire, a pesar de que cualquiera pensaría, bueno, ella se crió en el Evangelio, estuvo toda la vida en el Evangelio, nunca vivió momentos traumáticos, y no es así, ¿eh? La gente cree que cuando recibe a Cristo en el corazón adquiere un seguro antiproblemas, y no es así. Tenemos dificultades y pasamos por pruebas igual o quizás un poquito más que el resto de las personas. Así que yo comencé a conocer al Señor a medida que fui enfrentando y sorteando y pasando por dificultades en mi vida. Una de ellas fue, una de las primeras fue cuando falleció mi papá, que fue a una edad muy temprana. Yo tenía 15 años y mi papá era el gran motor inspirador de mi vida. Él me enseñó a cantar, me enseñó a predicar. Yo soy odontóloga de profesión y escogí la odontología porque trabajaba con él, que también era odontólogo. Entonces, al irse tan temprano, tenía apenas 45 años y yo 15 cuando él murió, eso fue un golpe muy grande. Y ahí fue la primera vez que cuestioné mi fe, fue la primera vez que cuestioné el valor de servirle, porque yo decía, pero si mi papá te servía, ¿cómo muere así? Si yo te sirvo y soy tu hija, ¿cómo permite que yo pierda a mi padre tan joven? Fue un tiempo de muchas dudas y un tiempo de hacerle muchas preguntas a Dios y hasta de enojarme. Puedo decir que estuve enojada con Dios y en una rebeldía. No quería hablar, no quería salir, no me quería vestir de colores. Estaba en franca rebeldía contra Dios, caí en una depresión profunda. De hecho, tuve pensamientos suicidas en ese tiempo. Y yo recuerdo que en mi mente venían películas, yo veía como si fueran películas de formas de suicidarme, que yo ni siquiera conocía ni sabía que se podía hacer eso de esa manera. Sin embargo, entiendo que una fuerza maligna me empujaba hacia allá y me decía, haz esto, tómate tal cosa. Recuerdo que en ese tiempo me daban pastillas para la depresión y para poder dormir. Y me decía esa voz en mi interior que me las tomara todas juntas, que hiciera, bueno, películas horrorosas para quitarme la vida. Pero yo recuerdo que un día, en esa maquinación, en ese tiempo perturbador, donde venían esos pensamientos que me hacían llorar y sufrir, yo recuerdo que un día me pasó algo poderoso, una cosa que cambió para siempre mi relación con Dios. Y es que yo estaba en la sala de mi casa pensando en cómo lo iba a hacer y me decía que usaba el gas de la cocina para hacerlo. Y de repente en mi corazón, no fue nada que yo escuché, fue en mi corazón, yo oí como que una voz me estremeció y me dijo, mira. Y yo miré y levanté así la vista porque fue como una voz fuerte adentro de mí. Y cuando yo levanté la vista, yo tuve una visión y yo vi mucha gente, eran miles, cientos de miles de personas que estaban agrupados y cantaban. Y en medio de ese canto, mi vista se fijó en una persona específicamente, y era el rostro que tendría mi padre quizás con la edad de 15 o 17 años, por las fotos que yo veía de él. Yo lo identifiqué así, porque papi, cuando falleció, estaba ya peladito y gordito, ya no tenía un solo pelito. Sin embargo, yo lo veía con toda su cabellera, joven y cantando. Me decía, Él está conmigo y si tú lo quieres volver a ver, no puedes hacer eso que te llega a la mente. No puedes disponer de tu vida, no puedes suicidarte para que tú lo vuelvas a ver. Él está bien y está aquí conmigo. Y esas palabras me estremecieron, todavía las menciono hoy y me emocionan, porque ese día yo entendí que lo que le había pasado a mi padre era simplemente que Dios lo había llamado, era su tiempo y que yo algún día lo volvería a ver, pero para poder llegar a ese día yo no podía quitarme la vida. Y ese día mi corazón fue sanado, el dolor de su pérdida se fue. Ese día yo entendí que Dios tiene un propósito con nuestro nacimiento y con nuestra partida, que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, que
que muere en Cristo no muere para siempre, que las personas tienen, que Dios tiene un plan de vida eterna, no solo terrenal, de vida eterna para cada uno de los que confían en Él. Se me quitó la ansiedad, se me quitó la depresión, dejé de tomar las pastillas, volví a vestirme de colores, me volvió el gozo a la vida. Volví a hablar de mi padre sin llorar. Comencé a tenerlo como sus enseñanzas como una guía, no como una fuente de amargura, sino como una fuente de alegría. Hoy día hablar de mi padre me da gozo, me da alegría, Amén. a diferencia de hermana y eso es Kenia. Cristo. Amén. Para nuestro público televidente, para llegar a Canaán es necesario el desierto. Sin desierto no hay Canaán. Así es que animamos a nuestro público televidente a que venga a los pies de Cristo, porque es una vida verdadera, es una vida con gozo, con alegría, con paz en el corazón. Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego la reflexión, o vamos a seguir conversando con usted, mi hermana. Vamos a seguir conversando con usted. Después de esta canción vamos a seguir conversando. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Y yo soy la evidencia de aquel amor que soportó en una cruz el dolor. Evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi Padre, mi amigo, también mi Dios. Solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego. Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Te buscaré, te seguiré, no me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Ey, de la A a la Z, Alex Zurdo. Y después de esa hermosa canción,
seguimos conversando con nuestra invitada para el día de hoy, la hermana Kenia Santana. Hermana Kenia, ¿usted es representante o está en el ministerio de Haggai, que es un ministerio internacional? Y tienen una actividad para Chile por primera vez aquí en forma virtual. ¿Por qué no nos habla un poquito de eso, por favor? Con muchísimo gusto, Pastor Eleodoro. Ya sería nuestra segunda experiencia de liderazgo virtual Haggai aquí en Chile. Efectivamente, yo soy facilitadora para Haggai Internacional de varios ramos, del ramo o de la materia de comunicación efectiva y también de recursos audiovisuales para evangelizar. Es el llamado que el Señor ha hecho a mi vida desde la infancia y estoy facilitando estos ramos dentro de lo que le hemos llamado la experiencia líder Haggai, que es quizás en un lenguaje más común, una especie de seminario donde se invitan líderes, tienen que ser líderes, no se invita, por ejemplo, nuevos creyentes ni personas no creyentes, porque no es una actividad evangelística, tampoco es una actividad de formación para el liderazgo, ¿no? Aquí se necesitan líderes. El llamado a esas personas que tengan liderazgo probado, un llamado y una madurez cristiana. ¿Por qué? Porque en estas experiencias se toma ese líder que ya tiene un llamado claro, que ya es una persona formada, que ya tiene una responsabilidad dentro de una iglesia y se le toman esas habilidades que ya tiene y se mejoran, se le instruye de una forma más asertiva, se toma esa capacidad que esa persona tiene y se lleva a un paso más adelante, dejando paradigmas atrás, ampliando la visión que esta persona tiene acerca del evangelismo. ¿Cómo se hace esto? A través de las materias que se entregan, de las experiencias de los facilitadores que imparten no solo texto, porque cualquiera puede leer un libro o irse a un instituto, sino traspasan y comparten de la unción que Dios le ha dado en su vida, del llamado, de sus propias experiencias, de cómo ellos han logrado ser más efectivos en el llamado evangelístico, y van compartiendo todo esto, claro, con recursos didácticos muy importantes y muy interesantes y muy diferentes, muy diferentes, que van no solo enseñando a la gente, sino transformando la vida y la visión ministerial de las personas. Yo viví mi propia experiencia del líder Haggai en el 2008, lo hice en la ciudad de Singapur y luego fui preparada como facilitadora en la ciudad, en la isla de Maui en Estados Unidos. Y lo que aprendemos es para traspasarlo a estos líderes que son invitados. Las personas no pueden llegar a estas actividades por sí solas, sino que pasan por una evaluación para confirmar que tienen la madurez, porque es un entrenamiento muy fuerte, es un entrenamiento que requiere y que demanda de compromiso, de llamado. Y una vez evaluados, entonces ya la invitación se hace formal para que las personas puedan participar. Quiero que sepan que es una experiencia que cambió mi vida. Yo cuando fui ya era pastora de una iglesia, pero tenía un estilo de pastorado muy a la interna de la iglesia, muy acomodando a los hermanos para que se sintieran bien. Cuando tuve mi experiencia de líder Haggai, ahí comprendí. Dios me dio esta palabra, Pastor Eleodoro. El Señor me dijo, Kenia, la sal está salando la sal. Eso fue durante estos tiempos de devoción dentro de la experiencia. Ahí yo comprendí que yo las actividades que estaba haciendo eran para los hermanos. Había mucha gente afuera perdiéndose, pero yo todo lo que hacía en la iglesia era para que los hermanos se sintieran bien, para que los hermanos crecieran, para que disfrutaran, para que compartieran entre ellos. Y la gente afuera. Yo decía, Señor, pero estoy errada aquí, estoy errada, tengo que realmente cambiar, y Dios cambió mi ministerio. Comenzamos a salir más a la calle, a buscar a los niños. Recuerdo que comenzamos a hacer un ministerio que se llamaba Desayunos de parte de Jesús, que era para buscar a los niños que estaban mendigando en las calles. Comencé a trabajar con personas, a hacer programas de radio y de televisión en emisoras seculares, para que la gente que no tenía Cristo, que es la gente que ve la radio y la televisión secular, oyera de este evangelio. Así que dejé todos los programas que tenía en los medios seculares y me fui, en los medios cristianos, y me fui a los medios seculares. También comencé a trabajar ya no en la comodidad de mi iglesia, con mi templo bonito, sino que comenzamos a ir a la zona marginada, a donde estaban los traficantes de droga,
a donde estaba la gente que vive en los campamentos. Ahí comenzamos a ir a buscar esos chicos, esos jóvenes, esas almas. Y fue un cambio, pero ese cambio de paradigma, ese cambio de mentalidad y de visión nació allí, en lo que yo recibí, que me impartieron mis facilitadores, que me instruyeron en ese tiempo, en mi experiencia Haggai. Eso es lo que le invitamos a ustedes, a que se acerquen a Chile. Hermana Kenia, a estas alturas debe haber muchas personas que están ahí detrás de la pantalla escuchando la invitación que está haciendo para este seminario de Haggai aquí en Chile y no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo podrían ellos comunicarse con el ministerio para poder inscribirse? Muy bien, nosotros tenemos una experiencia que comienza ahora el próximo día 6 de abril. Los cupos, todavía quedaban cupos hasta el día de hoy, pero si ya se han llenado, no se preocupe porque estamos preparando estas experiencias ya más cerca una de la otra. A veces tenemos una al año, pero ahora con la virtualidad hemos podido hacerla más cerca. Podemos hacer una cada 2 meses, así que acérquese a nuestras redes sociales. Usted nos encuentra en Facebook como Haggai Chile y también puede ingresar a www.haggaichile.cl. Cuando usted ingrese, diga, yo escuché en TVN, en el programa de Leodoro, yo escuché a la hermana Kenia, porque usted va a pasar por un proceso de selección y de recomendación. A mí me gustaría recomendarle, a mí me gustaría conversar con usted, a mí me gustaría apoyarlo, para que así como yo tuve otros líderes que me apoyaron y me animaron, poder hacerlo con usted. Ingrese y cuando usted ingrese a nuestras redes sociales, recuerde Haggai Chile. Haggai se escribe con H, doble G y latina, así, Haggai Chile. Y usted ingrese y diga, yo vi a la hermana Kenia hablando en el programa del pastor Eleodoro, ahí en TVN, y yo quiero entrar, yo quiero ser parte de la familia Haggai, yo quiero recibir lo que Dios tiene para mí y para mi ministerio. Estoy segura que vas a ser bendecido. Muy bien, muchas gracias, mi hermana Kenia. Ahora sí que, bueno, ha estado apareciendo ahí en pantalla, en la viñeta, el ministerio Haggai. Entonces, se le va a poner ahí énfasis en que se puedan inscribir a tiempo y si no, van a tener que esperar la próxima oportunidad. Ahora también sí que podemos... Doy el permiso, discúlpeme, pastor, que pongan mi número de teléfono y con mucho gusto también me pueden llamar directamente. Muy bien. Muchas gracias, mi hermana Kenia. Vamos ahora sí a invitar a nuestro público televidente, después de escuchar una canción, vamos a escuchar la reflexión de la palabra. Y muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente, hermana Kenia, para informarnos de esta actividad de este Seminario Internacional Haggai. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Amén. Quebrantado una y otra vez.
Y ahora, después de esa hermosa canción, vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Para esta mañana está en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 31 al 38. Dice así la palabra de Dios. Recuerden que estamos en un sábado santo, donde Jesús murió por usted y por mí por amor, porque nos amaba. De tal manera nos amaba que Él entregó su vida por usted y por mí. Dice así la palabra del Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Sabe? Esta ha sido un texto de confusión para muchos creyentes, porque piensan de que si no permanecen hasta el fin y no cometen pecado después que respondieron a Jesús y lo reconocieron como su Señor y su Salvador personal, entonces piensan que ellos van a perder la salvación. Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que se va a tener que presentar delante del gran trono blanco de Dios. Esa es la Corte Suprema. Y ahí usted tendrá que responder por medio del abogado que vamos a llevar ante ese tribunal, ante el gran juicio del trono blanco de Dios, a Jesucristo, el justo, porque Él, cuando estuvo aquí en la tierra de cuerpo presente, siendo Dios verdaderamente, pero como hombre, Él vino en carne para padecer por usted y por mí. Entonces, Él no cometió pecado. Él fue santo, puro, Dios mismo en medio nuestro. Y por eso hay un versículo que Juan lo relata con mucha autoridad y que es muy repetido en los puntos de las iglesias pentecostales, cuando se sale a las plazas o a las calles y dicen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no se lleve a confusión también cuando dice de tal manera amó Dios al mundo. Y en el mundo se incluye toda la gente, por supuesto. Y no todos son creyentes. Hay algunos agnósticos, otros libres pensadores, otros no creen en nada. ¿Ya?
Y por supuesto que estamos nosotros también, los creyentes, los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces, en este día de sábado santo, podemos recordar que Jesús murió por usted y por mí. Ahora, cuando Juan relata este versículo y dice, porque de tal manera amó a, y ponga su nombre ahí, porque es por usted y por mí. De tal manera amó Dios a, ponga su nombre, que ha dado a su Hijo unigénito. Era Dios encarnado en Jesús y que fue obra del Espíritu Santo que se anidó en el vientre de la Virgen María. Y eso tenemos que tenerlo claro, no podemos pensar humanamente, porque recuerden que 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra como Señor y Salvador, 700 años antes el profeta Isaías, en el capítulo 55, verso 8, dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Por lo tanto, cuando nace o se embaraza la Virgen María de Jesús, es obra del Espíritu Santo. Entonces hay muchos que no creen en eso y dicen que Dios bajó del planeta Kolob, tuvo relaciones con la Virgen María y de ahí nació Jesús. Una gran herejía, una gran mentira del diablo, porque no fue así. Y lo otro es que la Virgen tampoco tuvo relaciones con José, porque José, cuando supo de que estaba embarazada, quiso dejarla secretamente para no perjudicarla a ella en su dignidad, en su forma de vivir, etcétera, etcétera, y también a lo mejor arriesgando su vida de que fuera muerta por lapidación, porque esa era la forma hasta el día de hoy de morir las mujeres que tienen hijos en forma natural, sin casarse. Y entonces Jesús nace de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Otros no creen en el Espíritu Santo también, dicen que es un viento, una fuerza o cualquier cosa, pero cuidado. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios, porque Jesús lo dijo en el capítulo 28 de Mateo, del verso 18 al 20. Id y haced discípulos, de tal manera que no dijo prosélitos, porque un prosélito es cuando se busca a alguien llevando agua para su molino, para una posición filosófica, para una posición de liderazgo o de centro de madres, junta de vecinos, club deportivo, etcétera, etcétera. Busca socios. Esos son los prosélitos. Pero el discípulo es el que se sienta a los pies de su maestro para escucharlo a él. Y eso es lo que el Señor vino a pagar con su vida. Dios derramando hasta su última sangre, su última gota de sangre por usted y por mí. Mire qué amor más tremendo. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. O sea, nuestro paso obligado es creer en Jesús. Y sabe, hermano y hermana, amigo o visita, cuando aquí dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y después, por otra parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y dice, porque es necesaria la paciencia. No perdáis pues la confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque por un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Ese retroceder no es renegar de Cristo, es simplemente dejar de hacer su voluntad. Por eso en Mateo capítulo 24:13 dice que el que permanece hasta el fin, ese será salvo. El que permanece, o sea, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, hermano y hermana, confesar a Cristo es obtener el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Ahora, ¿por qué usted le sigue y le sirve? Por amor, porque Él fue primero en entregarle amor a usted. Y por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, a todos los que hemos venido a esta parte de la creación de Dios. Y ninguno viene sin su voluntad. Fíjese usted, ninguno viene sin su voluntad. Todos estábamos en la mente de Dios ahí antes de que fuéramos formados en el vientre de su madre, como lo dice su palabra. Entonces, aquí tenemos que distinguir que hay dos clases de hijos. Unos por creación, donde está todo el mundo, y otros por adopción, donde está usted y estoy yo, que confesó a Cristo como Señor y Salvador personal. Pero si no lo ha hecho, al final del programa tendrá la oportunidad de recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Entonces dice aquí que la vida en Cristo no es venir a un cristal de burbujas, no es venir a un colchón de agua, no es estar happy. Vamos a tener dificultades. Recuerden que el mismo Jesús tuvo dificultades. Claro, Él fue vituperado, fue escarnecido, fue golpeado, recibió látigos en su cuerpo y además le pusieron una corona de espinas para que él, que se proclamara rey, le pusieron una corona de espinas y no una corona de oro. Y bueno, vamos a seguir después reflexionando en este fin de semana que es Semana Santa para los cristianos, en que Cristo murió por usted y por mí. Ese es el énfasis fundamental y es el énfasis principal de este fin de semana. Cristo murió por usted y por mí. Y si yo no reconozco ese sacrificio, esa muerte que Cristo hizo por usted y por mí, entonces yo no tengo ninguna posibilidad de ser salvo. Por eso comienza el versículo 31 que acabamos de leer, que dice:
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, teniendo tanta evidencia, porque los que hemos ido a Israel, hemos estado en los lugares exactos donde Jesús hizo las grandes declaraciones y por lo tanto hay evidencias hasta que sobra y abundan. Pero usted, hermano y hermana, mientras no abra sus labios y confiese a Cristo como su Señor y su Salvador personal, está en peligro de muerte y muerte eterna. Porque a diferencia de lo que dice Juan en el capítulo 3, 16, dice, y todos los que creemos en Cristo tendremos vida y vida eterna, o sea, para siempre, como Él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque en eso radica su vida y mi vida. Aquí estamos de tránsito solamente, en un peregrinaje, para saber si nosotros pasamos la prueba o no la pasamos. Y les decía de que los discípulos y el mismo Señor Jesús pasó muchas tribulaciones y muchos dolores, mucho sufrimiento por causa suya y por causa mía. Pero Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Roma, capítulo 5, verso 8, dice, mas Dios muestra su amor en que siendo nosotros aún pecadores, siendo que confesamos a Cristo como Señor y Salvador personal, somos aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí. Así que, amigo y amiga, usted que no ha hecho una confesión de fe, aproveche este momento que Dios le está regalando ahí en la intimidad de su hogar y en un fin de semana tan especial, porque estamos recordando el sacrificio de Jesús en la cruz por usted y por mí. Cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, reconozco que he vivido de espaldas a Cristo como mi Señor y Salvador personal. He hecho lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo creo, y he tratado de buscar la felicidad en las cosas materiales o en las cosas del mundo. Pero llegará el día en que tendré que dar cuenta de mi vida. Reconozco que soy un pecador o pecadora. Y me arrepiento, Señor, de todos y cada uno de mis pecados. Y le ruego que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Me reciba como su hijo o su hija. Porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios estaban pronunciando, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús venga en el arrebatamiento, usted, como yo y todos los creyentes, seremos arrebatados. Si Dios nos permite, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice.
Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está, y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta. Sé que está sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Quien que no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano